Bueno, definición. Vamos a decir que una función f tiene, a ver, no, el tiene ese, ¿no? En un intervalo y ahora sí pongo el tiene, un máximo absoluto en el punto C de ese intervalo I, si el valor de la función en C supera, es mayor o igual al valor de la función en cualquier otro X del intervalo. ¿Sí? Si pasa eso, si f en C es mayor o igual a f en X para cualquier X en el intervalo, decimos que en C la función tiene o alcanza un máximo absoluto. C se llama punto de máximo, es el punto en el cual se alcanza ese máximo, y el número f de C, o sea, el valor que toma la función en C, se llama valor máximo de f. Análogamente, no voy a escribir toda la definición, pero análogamente pueden definir un mínimo absoluto. Se define el mínimo absoluto. ¿Sí? O sea, la diferencia en el caso del mínimo es que ahora el valor de f de c va a ser más chico o igual que f de x para todo x en el intervalo. ¿Sí? Entonces, tarea, escribanla. Dejen un espacio y la escriben ustedes. ¿Sí? Equivalente, la definición solamente tienen que... equivalente no, perdón, análogo. Tienen que cambiar el menor por el mayor por el menor y acá los nombres. Punto de mínimo, valor mínimo. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Supónganse que les digo la función f definida al intervalo cerrado menos 1, 1 en R, dada por f de x, x cuadrado más 2. Como el gráfico de esta función va a ser la famosa parábola de x cuadrado, pero desplazada 2 unidades hacia arriba. Entonces, si acá tienen el 2 en el eje Y, la parábola va a ser esta. ¿Sí? La estamos analizando en el intervalo menos 1, 1. Entonces, supóngase que acá está el menos 1 y acá está el 1. ¿Cuánto vale la función en los extremos? Es par, así que vale lo mismo. Vale 3. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado más 2, 3. O sea, ahí vale 3. No, Tomás. Exacto, pero no estoy por hacer el teorema de valor intermedio. ¿Sí? Ahora estoy por hacer otra cosa, que es analizar los puntos de máximo y puntos de mínimo. Entonces, como el intervalo que estamos mirando, yo definí la función en el intervalo cerrado menos 1, 1. ¿Sí? Esa es la habitación donde estamos. Entonces, no nos podemos escapar de ahí. En el menos 1 y en el 1 tenemos paredes, así que la corto ahí. Ahora les pregunto, mirando ese gráfico, ¿esta función tiene algún mínimo absoluto en ese intervalo?
Entonces, para ver si hay un mínimo absoluto, lo que me tengo que fijar es si hay algún valor donde se alcance, el gráfico alcance el valor más bajo. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el dibujo vemos que sí. ¿Sí? El valor más bajo que tiene el gráfico está acá a la altura de y igual a 2 y se alcanza cuando x vale 0. ¿Sí? Como dice Santiago, digamos, el punto de las coordenadas de ese valor más bajo de la curva están en el punto 0, 2. X0 y 2. ¿Sí? Entonces, notar que f tiene un mínimo absoluto en x igual a 0. Pues f en 0 es menor o igual a f en x para todo x en el intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Se cumple la definición. O sea, f en 0, que vale 2, es la altura más baja que tiene la curva en todo el intervalo. Entonces, 0 se llama es el punto de mínimo y f de 0, que vale 2, es el valor mínimo. ¿Sí? O sea, este puntito acá, que estoy marcando en este momento en el gráfico. ¿Qué les parece? Que esta función tiene máximo absoluto en el intervalo cerrado menos 1, 1. Sí, dice Tomás. A ver, ¿y dónde se alcanzaría el máximo? Ok, i igual a 3, perfecto, ese es el valor de máximo. Es el punto más alto de la curva. ¿Sí? I igual a 3. Ese es el valor de máximo y ese valor se alcanza cuando x vale menos 1 o cuando x vale 1. ¿Sí? Entonces, en menos 1 en x igual a menos 1 y en x igual a 1, la función tiene máximos absolutos. ¿Sí? Y el valor del máximo es 3. ¿Sí? Vamos a ver dónde lo escribo. Lo escribo con lápiz, así me entra en este espacio. Entonces, en x igual a menos 1 y x igual a 1, la función tiene máximos absolutos y el valor de máximo es 3. ¿Sí? Fíjense que digo absoluto, cuando digo absoluto me estoy refiriendo a que estoy haciendo el análisis en el intervalo cerrado menos 1, 1. Obviamente, si yo mirara la parábola en todo R, no puedo afirmar eso, porque sabemos que la función tiende a más infinito cuando x tiende a infinito o a menos infinito. ¿Sí? Entonces, bien, ahí está Lautaro. Bueno, esa pregunta está en relación a lo que acabo de decir. Sí, vamos a ver cuando veamos derivadas que podemos tener otros tipos de máximos o mínimos que se llaman locales. ¿Sí? Podemos tener curvas. Ahí te muestro un dibujito. Suponete, esto no hace falta que lo copien, es solo para responderle a Lautaro. Suponete que este es tu intervalo AB y tenés una situación así.
algo así. ¿Sí? Entonces, tenés máximo absoluto, que se alcanza en B, que es el punto más alto de la curva. Tenés mínimo absoluto, que se alcanza, digamos, acá en este punto C, que es el punto más bajo de la curva, pero después tenés otro tipo de máximo y mínimo que se llaman locales, ¿sí? Que son estos piquitos acá, que no le alcanzan a ganar los otros, ¿sí? Pero tienen cierta importancia. Por eso uso el nombre de absolutos. Son los puntos más altos y más bajos de la curva, el máximo y el mínimo absoluto. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Supónganse la función f definida de menos pi en R dada por el seno de x. A ver las preguntas, Diego. Los primeros en ser segundos. Eso no lo entendí. Y sí. ¿Qué pasa con la... Vuelve un segundo a la curva de recién. Claro, sí, sí. Pero tampoco son los segundos más altos, ¿no? Porque acá tenés, por ejemplo, ahí te marco ese punto que está más alto de este máximo local. Sí. En realidad, la definición, a ver, no toca darlo ahora eso, digamos, lo vamos a ver más adelante, pero es ser el máximo localmente es alrededor de un cierto intervalito. ¿Sí? Un intervalo chiquito, eventualmente, como cuando miramos en el sentido del límite. Y la pregunta de Selim, ¿el punto A contaría como máximo en este caso? No. En este caso no es máximo absoluto, porque el máximo absoluto se está alcanzando acá, en B. ¿Sí? Y tampoco va a cumplir con la otra definición que vamos a ver después de local. Bueno, analicemos esta función en el intervalo menos pi. Entonces, a ver, vamos a un dibujito. Menos pi sobre 2, pi sobre 2, pi, y el gráfico del seno, si acá está el 1 y acá está el menos 1 en el eje Y, acá vale 0, en pi sobre 2 vale 1, en pi vale 0. En menos pi sobre 2 vale menos 1 y en menos pi vale 0. Ahí está. Esta curva me salió más achatada que la otra, pero en realidad no, es una función impar. Así que hay un problemita ahí con la escala, pero este punto que remarqué acá no va remarcado, no se confundan, no es que la función en 0 vale 0. Sí. Bueno, entonces pregunta, ¿esta función en el intervalo menos pi tiene máximos absolutos o mínimos absolutos? A ver, díganme si es sí, ¿en dónde? Entonces voy a poner f tiene máximo absoluto en, f tiene mínimo absoluto en. Bien, entonces máximo absoluto es el punto más alto de la curva, ¿sí? Entonces vamos viajando alrededor de la curva y vemos que el punto más alto se acerca cuando x vale pi sobre 2, ¿sí? El valor de ese máximo es 1, ¿sí? Porque ahí la función vale 1. Tiene mínimo absoluto,
en menos pi sobre 2, ¿sí? Este es el punto más bajo de la curva. Y el valor del mínimo es menos 1. ¿Sí? Y esos son absolutos. Además, si esta función la diéramos en todo R, ¿sí? La función seno, por ejemplo, en todo R, tenemos que estas ondas se van repitiendo con periodicidad y tenemos infinitos puntos de máximos absolutos e infinitos puntos de mínimo absoluto para el caso de la función seno. ¿Está bien? Yo me quedé solamente con un intervalo cerrado porque es en lo que se basa el teorema de Weierstrass que vamos a anunciar a continuación. Y el teorema de Weierstrass nos dice esencialmente que si tienen una función continua en un intervalo cerrado, ¿sí? Como por ejemplo esta que está dibujada acá, necesariamente la curva, el gráfico, tiene que tener un punto más alto y un punto más bajo. ¿Sí? Eso es lo que afirma el teorema de Weierstrass. Vamos a enunciarlo. Teorema de Weierstrass. Weierstrass se escribe. Dice, si f es continua en un intervalo cerrado AB, entonces hay al menos dos puntos x1 y x2 que están en ese intervalo. Pueden ser los extremos eventualmente, o sea, los tomo a x1 y x2 en el intervalo cerrado, tal que la función f de x cae siempre entre f de x1 y f de x2 para todo x en AB. Es decir, f alcanza su valor mínimo absoluto en x1 y su valor máximo absoluto en x2. Dicho en palabras, si f es continua en un intervalo cerrado, entonces f alcanza en ese intervalo su máximo y su mínimo absoluto. Entonces, las hipótesis que son imprescindibles para pedir del teorema de Weierstrass son que la f sea continua y que el intervalo sea cerrado. ¿Estamos? Veo ahí que Lautaro preguntó qué pasa si la función es constante. ¿Qué pasa si la función es constante, por ejemplo, en un intervalo cerrado? También va a valer en todo R en ese caso, pero bueno. Si la función es constante en un intervalo cerrado, es continua, ¿no? Podemos empezar con ese ejemplo, ¿no? Si quieren. ¿Qué les parece? Entonces, para ver si tiene máximo y mínimo absoluto, Diego, tenés que ver que se cumpla la definición solamente. Y en ese caso se cumple trivialmente. Porque se cumple, a ver si encuentro la hoja. Acá está. Se cumple trivialmente la definición de máximo absoluto con la igualdad, ¿no? Y lo mismo la de mínimo.
sea, en ese caso, todos los puntos son puntos de máximo y todos los puntos son puntos de mínimo cuando tienen una función constante. Bien, veamos entonces el ejercicio 10. Dice, determine si las siguientes funciones verifican las hipótesis del teorema de Weierstrass en el intervalo indicado. De ser así, indique cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo que alcanza la función. Entonces, ejercicio 10. Vamos a la f de x, coseno de x, en el intervalo cerrado, menos pi sobre 3, pi sobre 2. Bueno, ¿qué les parece? Entonces, cuando nos dicen ver si se cumplen las hipótesis, lo que tienen que ver es, las hipótesis son que f sea continua y que el intervalo sea cerrado. Esas son las hipótesis. Si se cumplen, entonces también se cumple la tesis del teorema. Entonces, ¿la función es continua? El coseno es continua, o sea, f es continua, porque ya probamos hace un rato que coseno de x es continua en todo R. En particular lo va a hacer en cualquier intervalo. Y además, el intervalo menos pi sobre 3, pi sobre 2 es cerrado. Conclusión, se cumplen las hipótesis del teorema de Weierstrass. Bueno, y como se cumplen las hipótesis, nos pide, de ser así, indique cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo que alcanza la función. Entonces tenemos que ver eso. Así que, como el coseno lo conocemos, acá lo pueden pensar con la circunferencia trigonométrica o con el gráfico de la función coseno. Cualquiera de las dos le sirve. Entonces, pónganse que por acá está pi sobre 2, por acá está pi, bueno, no me importa pi, ya sé. Acá está menos pi sobre 2 y pi sobre 3 es un poco más chico en valor absoluto que pi sobre 2, o sea, menos pi sobre 3 cada a la derecha de menos pi sobre 2. Entonces, el gráfico del coseno, sabemos que el 0 vale 1, en pi sobre 2 vale 0 y en menos pi sobre 2 vale 0. O sea que si grafico solamente ese pedacito, me va a quedar, la función es par, va a quedar algo así. Bueno. Ahí lo hice en menos pi sobre 2, pi sobre 2. Acá nos piden en menos pi sobre 3, pi sobre 2. Así que lo que voy a hacer es borrar este pedazo de curva acá que me quedó a la izquierda y la miro solamente desde menos pi sobre 3. Y ahí está. Ese es el dibujito que tengo que mirar. Entonces, ¿se cumplen las hipótesis? Sí. Entonces ya sabemos que se alcanza el máximo y el mínimo. Nos pide acá que digamos cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo que se alcanza en ese intervalo. Bueno, entonces el valor máximo que toma la función, o que alcanza la función, es el valor más alto de la curva, que está a la altura de i igual a 1. ¿Sí? Entonces, el valor máximo que alcanza la función es 1, y este valor máximo se alcanza cuando x vale 0. ¿Sí? O sea que 0 es el punto de máximo.
1 es el valor de máximo. ¿Estamos? ¿Qué les parece con el valor de mínimo? El valor mínimo que alcanza F es... Bien, entonces, Lautaro dice que en pi sobre 2. Claro, el punto de mínimo, ¿sí? O decimos que F tiene un mínimo en pi sobre 2 y el valor mínimo que alcanza es en x igual a pi sobre 2 y es el punto más bajo de la curva. El punto más bajo de la curva está a la altura de i igual a 0. Entonces, el valor mínimo que alcanza F es 0. Lo escribo así porque es la forma que lo pregunta el ejercicio. ¿Sí? Y se alcanza cuando x vale pi sobre 2. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Están ahí? Bueno, lo que tienen que hacer en el resto de los ítems de ese ejercicio es ver efectivamente si se cumplen las hipótesis. Podrían no cumplirse, como en el B. Para no spoilearles ese ejercicio, les voy a mostrar otro ejemplito. Y se basan en ese. Con eso terminamos. Ya así le hacemos caso a Julián. Les muestro otro ejemplo que no está en el práctico, para no gastarles todos los ejercicios del práctico. Supónganse que les digo f de x dada por 1 sobre x si x es mayor que 0, 0 si x es igual a 0, en el intervalo 0, 2. Cerrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece en ese caso? ¿Se cumplen las hipótesis del teorema de Weierstrass? Con el intervalo, fíjense que está todo bien, porque por suerte es cerrado. ¿Sí? Pero lo que no se va a cumplir es la continuidad. Sabemos que ni siquiera es evitable como para arreglarla. Entonces, la 1 sobre x, en x igual a 0, tiene una discontinuidad esencial. Entonces, si hago el dibujito, entonces me interesa solamente ver qué pasa hasta el 2. Entonces, si por acá está el 2, yo sé que la función para x mayor que 0 está dada por 1 sobre x. Entonces lo que vamos a tener es una curva, así lo voy a hacer con otro color, ¿sí? Y ahí lo corto, ¿sí? Este puntito acá está a la altura de 1 medio. Ahí. Pero en 0 la función vale 0. ¿Sí? Entonces ese es el gráfico de la función. Entonces notar que f no es continua en x igual a 0. De hecho, o sea, ¿por qué no es continua? Porque no existe el límite cuando x tiende a 0, en este caso por derecha, de la función. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función, ¿estamos de acuerdo en que es infinito?
¿sí? Cuando me acerco al 0 por la derecha, la función toma valores cada vez más grandes. Entonces, el límite es infinito. O sea, por lo tanto, hay una discontinuidad esencial. Eso lo aclaro, aunque no hace falta, pero para repasar. La discontinuidad es esencial. ¿Sí? Entonces, no se cumplen las hipótesis del teorema de Weierstrass, o sea que no tiene por qué cumplirse el resultado del teorema. ¿Sí? O sea, no se cumplen las hipótesis del teorema de Weierstrass. ¿Sí? Una de las hipótesis. La del intervalo cerrado sí, pero no se cumple la de la continuidad. ¿Sí? Así que si pasa eso, entonces no tiene sentido que veamos máximos y mínimos. De todos modos, les pregunto, ¿esta función alcanza alguno de los dos, máximo o mínimo absoluto? Máximo no, dice Diego. Exacto. Máximo no tiene, porque fíjense que, o sea, para tener máximo, tiene que haber un punto más alto en la curva. Y ese punto más alto no existe, porque esta curva ustedes pueden subir, 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 se va infinito, nunca van a llegar a un tope. ¿Sí? Y tienen un mínimo, fíjense que el mínimo está acá. El punto más bajo del gráfico es el 0. ¿Sí? O sea, en x igual a 0 la función vale 0 y ese es el punto más, más bajo del gráfico. O sea que esta tiene un mínimo absoluto en x igual a 0. ¿Qué pasa? Bueno, no sé si escuchan a mis perras que están ahí peleando. Quieren terminar la clase, ¿ves? ¿Se entiende eso? ¿Ven por qué el mínimo está acá? En el origen. ¿Sí? Vamos a escribirlo. F tiene un mínimo absoluto en x igual a 0. ¿Sí? Donde f de 0 vale 0. Y no tiene máximo absoluto. ¿Se entiende? Tampoco tiene sentido buscarlo porque como no se cumple el teorema no sabemos que los haya, digamos. Pero bueno, si uno hace un análisis más fino de la función, podría ser que tenga mínimo o máximo absoluto. Fíjense que Weierstrass también puede fallar si el intervalo no es cerrado. O sea, podrían tener una función continua, pero si el intervalo no es cerrado, la función puede fallar. Perdón, el resultado puede fallar. Supónganse, otro ejemplo, f de x dada por menos x cuadrado más 1, pero ahora hago que falle la hipótesis del intervalo cerrado. En el intervalo abierto, menos 1, 1. Entonces, ¿qué le pasa a esta función? Si hacemos el gráfico, esta es una parábola cóncava hacia abajo, simétrica respecto al eje Y, y con raíces en menos 1 y 1. Pero como en menos 1 y 1 no está definida, porque lo estoy viendo solo en el intervalo abierto, ahí va a tener dos agujeritos. ¿Sí? Entonces va a ser algo así. Y fíjense que esta función, este intervalo acá, no es cerrado. Ahí fallan las hipótesis de Weierstrass. Y si bien esta función tiene un máximo absoluto, cuando x vale 0, la función vale 1, ¿sí? Esta función no tiene mínimo absoluto, porque no hay un punto más bajo de la curva. ¿Sí? Porque está claro que no hay un punto más bajo de la curva, porque el punto más bajo estaría eventualmente donde están estos agujeritos, ¿sí? Pero esos agujeritos no están.
O sea que yo podría, si ustedes me dicen, ah, bueno, pero me detengo acá cerca del 1 y tengo mi punto de máximo. Y yo les digo, bueno, no, pero te corres un poquito más a la derecha sin pasar al 1, de mínimo quise decir, perdón. Y tendrías valores más bajos, y más bajos, y más bajos, que se acercan al 0, ¿sí? Pero nunca lo alcanzan, digamos. ¿Se entiende eso? Esta f no tiene mínimo absoluto.